Hola, una vez más nos encontramos en este espacio, a través del cual vamos a hablar de la genética criminal. La genética criminal tiene que ver con los factores somáticos. Pero, ¿en qué consisten los factores somáticos? Solís Quiroga señala que los factores somáticos son causas endógenas, somáticas, las que se manifiestan en el cuerpo, es decir, a los cambios que se presentan en la estructura y funcionamiento del organismo, así como las anomalías, defectos o enfermedades corporales, ya sean hereditarias o adquiridas, que generan ciertas particularidades en su desarrollo. Por otro lado, Garrido Genovés menciona que las características biológicas son un factor que contribuyen en la conducta delictiva y que se puede transmitir genéticamente. De ahí que cuando se presenta un comportamiento anormal, es necesario estudiar y analizar los aspectos genéticos del sujeto, con el fin de observar si no existe alguna alteración o malformación congénita que hace que esté afectando al sujeto en su conducta, con la probabilidad latente de cometer un delito. De ahí que los factores somáticos generan anomalías, deformaciones, alteraciones congénitas, las cuales se presentan al momento de nacer, con parámetros físicos anormales. En la etapa de la adolescencia, tales factores orgánicos pueden constituir un desarreglo en la parte emotiva, significando un obstáculo en su proceso de crecimiento, así como en el fortalecimiento de su madurez, por lo que es una causa latente para la comisión de actos delictivos y una conducta antisocial. Es importante resaltar que las anomalías, deformaciones, alteraciones congénitas se pueden presentar en el momento del nacimiento con parámetros físicos anormales, lo que es un indicativo de un desarrollo somático retardado. Garrido Genovés, citado por Vázquez González, quien expresa que en la etapa de la adolescencia tales factores orgánicos pueden constituir un desarreglo en la parte emotiva, significando un obstáculo en su proceso de crecimiento, así como en el fortalecimiento de su madurez. Tales desórdenes pueden ser sobrepeso, baja estatura, defectos físicos que alteren su estética. En consecuencia, se generen trastornos como complejo de inferioridad, elemento que puede ser un obstáculo para un normal desarrollo evolutivo y emocional, por lo que puede ser una causa latente para la comisión de actos delictivos y de una conducta antisocial. Los elementos que constituyen a los factores somáticos son el ADN y la herencia. Jiménez Galán, Ramírez Carvajal y Hurtado Salgado expresan que el hombre es un ente que dentro de su estructura biológica fisiológica se encuentran integrados por millones de células, las cuales están compuestas en su núcleo por cromosomas, que a su vez están conformados por moléculas de ácido desoxirribonucleico, ADN, que tienen corpúsculos filamentosos que se descomponen en unidades hereditarias, con una estructura en forma de doble espiral, el cual se denomina ganes, y estos contribuyen en la transmisión de mensajes dentro del mecanismo genético, teniendo la posibilidad y potencialidad de combinarse. De ahí que se encuentran integradas las características biopsíquicas y de comportamiento del ser humano. Por lo tanto, al no estar debidamente conformadas estas células o tienen una alteración, sea una causa posible de una conducta criminal. Howes, debidamente citado por Reyes Echandia, quien manifiesta que las causas de una conducta criminal parten de ciertas características constituidas en su conjunto por constituciones hereditarias, que no se transmiten íntegramente de generación en generación, sino más bien en cada línea de ascendientes, en la cual se hereda un cierto número de genes, que estos se combinan de tal manera en un nuevo sujeto. Por lo tanto,
al realizar el estudio del por qué una persona cuya conducta es criminal, también se debe prestar una especial atención en su árbol genealógico, porque ciertos genes están constituidos en su línea de ascendiente o descendiente. Por lo tanto, Lombroso, citado por Jikal, expresa que el cúmulo de información genética de una determinada persona se encuentra integrada en su ADN, la cual se va a transmitir de generación en generación, por lo que ésta actúa cuando se da la unión de genes masculinos y femeninos, procreación. Origina el genotipo, genoma. Por estar en contacto por el exterior, se transforma el genotipo debido a los caracteres morfológicos que permiten que se pueda distinguir a un sujeto de la misma especie y otro. Otro elemento es la herencia. Ostrowski, Solís, señala que los estudios de la herencia son incluidos en el área criminobiológica, en el cual se puntualiza que la etapa prenatal influye mucho y afecta profundamente al embrión, feto, ya que es a través de la placenta de la madre en el cual se establece el vínculo, de tal modo que la madre en el periodo de gestación debe de evitar alguna alteración emocional o psicológica. Asimismo, consumir sustancias tóxicas, ingesta de bebidas embriagantes, consumo de cigarro, evitar enfermedades contagiosas, elementos ambientales que generen estrés, así como actos violentos o nocivos que generen consecuencias de estrés fetal, causando un desorden psicobiológico. De ahí que los enfermos mentales con tendencias a las conductas antisociales, desde muy pequeños presentan ciertos defectos mentales permanentes, que está unido a una tendencia al vicio o a la conducta criminal. Se puede observar que inclusive una conducta psicópata o sociópata, ya que ésta se observa dentro del periodo de la infancia. El menor de edad tiene una fuerte tendencia al aislamiento, toda vez que no se desarrolló una debida vinculación con la madre y el padre en la etapa de la gestación, así como también cuando fue rechazado desde el momento de su concepción y al nacer, por lo que su parte afectiva tiene deficiencias que son componentes para que se origine una conducta antisocial. En este diagrama podemos resumir: enfermos mentales no tienen una vinculación del padre y la madre, existe un rechazo. Hay una deficiencia en la parte afectiva. Presentan una conducta antisocial desde la infancia. Tienen una fuerte tendencia al aislamiento. Por lo tanto, el ADN y la herencia genética son factores biológicos que se pueden transmitir de padres a hijos, que dentro de su estructura pueden tener alguna deficiencia o alteración en el desarrollo de la persona, como el caso de la esquizofrenia o trastorno de la personalidad antisocial, psicópatas, que pueden producir conductas criminales.